Muy bien, en este video hablaremos acerca de la nomenclatura de ácidos carboxílicos combinados con otros grupos funcionales. Es un tema de química 2 y pues vamos a comenzar. Lo primero que hay que considerar en esto de nombrar o la nomenclatura de ácidos carboxílicos es tener en cuenta con qué recursos contamos para nombrar a los ácidos carboxílicos. Entonces, lo primero que tenemos es la tabla de prefijos y sufijos, además de las clases, con las cuales o son ayudas o es una ayuda primordial para poder considerar y para poder nombrar después a estos ácidos carboxílicos. Entonces, como tal, hay que tener en cuenta el cómo funciona la tabla, la estrategia de la nomenclatura que vayamos a usar para nombrar en dado ciertos casos, y si la estructura que nos dan de la molécula es lineal o cíclica. Como podemos observar, tenemos dentro de los recursos a considerar toda la parte de la tabla que nos interesa. En este caso son los ácidos carboxílicos o solamente es el ácido carboxílico. Por lo tanto, lo demás de la tabla lo tenemos en cuenta, pero para un grupo secundario. O sea, la cadena de prefijos de todos los demás grupos son la que nos interesa. En este caso, nos enfocamos a ácidos carboxílicos en lo primario y lo secundario, que vendrían siendo cómo se nombran, ya sean si son cadena principal o cadena o si son un grupo secundario, ¿no? Entonces, como grupo primario, los ácidos carboxílicos tienen un sufijo que sería en este caso nombrar primero la palabra ácido y la terminación oico. Más adelante veremos exactamente cómo es la estructura para poder realizarlo de forma correcta. Y la estrategia de nomenclatura se refiere a esto. Hay ocasiones en las cuales el ácido carboxílico no se nombra exactamente como un grupo primario, porque entran en juego varias cosas. Entonces, si existen más de dos grupos funcionales sobre la misma cadena principal, por así llamarla, o la secuencia de carbonos más largas, y ahí ya están unidas más de dos grupos funcionales carboxilos, entonces lo que se hace es nombrarlos como si fueran grupos secundarios. Y es a lo que íbamos, pero pues hay que tener en cuenta que la tabla que tenemos de referencia de apoyo, el sufijo, indica cuál es el grupo principal, el grupo de mayor jerarquía dentro de toda la molécula. Y el sufijo y el prefijo es para todos los grupos secundarios. Entonces, ya que tenemos bien claro los recursos a considerar, vendría ahora, como podemos observar, todos los demás se vendrían nombrando como prefijos, lo que nos lleva a lo siguiente. Las ramificaciones. Bueno, las ramificaciones se nombran conforme a su posición en la cadena principal y al grupo funcional al que pertenecen. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando se tiene una cadena principal o una secuencia de cadena más larga, la más larga de carbonos, entonces al grupo funcional al que pertenecen, si es que existiera un grupo funcional sobre esa cadena principal, se nombra de acuerdo a la tabla que tenemos de referencia, y también se nombran los grupos funcionales secundarios. En este caso, vemos que el prefijo o para hacer un grupo funcional secundario se utilizaría la terminación o el inicio carboxi y luego el radical de alquilo que está unido a él, o solamente en dado caso que estuviera unido a la cadena principal, solamente se nombraría como carboxi. A los demás grupos no nos interesa la parte del sufijo, ya que sabemos que eso solamente es para si es el grupo primario. Por lo tanto, obviamos toda esa parte de sufijos y nos quedamos con todos los prefijos, ya que si hay alguno de estos grupos funcionales sobre la cadena principal, entonces la ramificación se nombrará como la posición y luego las terminaciones que están marcadas en la tabla del lado de los prefijos. Entonces, en la cadena principal en la numeración se busca el mayor
grupo o el mayor número de grupos funcionales carboxílicos. Entonces, incluyendo los grupos funcionales de mayor jerarquía, se enumera de la siguiente forma, dando el numeral más bajo al extremo que cumpla las siguientes condiciones. 1. La ramificación más cercana a un extremo, ya sea el extremo izquierdo, el extremo derecho, y siempre teniendo en cuenta que la cadena principal, cuando se trata de carbonos, solamente puede en este caso incluir a 2 grupos funcionales carboxilos, porque es el máximo que se puede en una cadena principal lineal. Después, ya que tenemos en cuenta que la ramificación más cercana a un extremo, el grupo funcional más cercano también puede ser una opción viable para ver dónde empezamos a numerar. Si ese criterio no nos funciona, en dado caso de que haya las mismas ramificaciones al mismo numeral, ya sea empezando de un extremo o del otro, nos iríamos por la segunda ramificación más cercana o el segundo grupo funcional más cercano. Y si eso tampoco sirve, entonces por última opción tendríamos el orden alfabético y con eso terminaríamos de ver cuál es la cadena principal y cómo es su numeración. Bueno, entonces ahora sí, pasando con lo que interesa la nomenclatura, dependiendo, como hablamos al principio, de la estrategia a seguir para realizar la nomenclatura de los ácidos carboxílicos, por lo general hay dos maneras o dos estrategias para nombrarlos. La primera se estructura de la siguiente forma. Es la palabra ácido, como veíamos en la tabla, más o aunado a el símbolo del gato o bueno, el símbolo exactamente del asterisco, del hashtag, por decirlo de alguna forma, indica posición, la posición y luego la ramificación, todas las ramificaciones que hayan dentro de la cadena principal. Entonces sería la palabra ácido, luego la posición y la ramificación ordenada por orden alfabético. Después de ello iría la cadena principal. Ya sabemos que la cadena principal empieza por cuántos carbonos tiene dentro de ella y dependiendo de esos carbonos pues ya se nombra como desde metil, butil, etil y lo que siga de demás conforme al número de carbonos que haya dentro de esa cadena principal de carbonos. Lo que sigue sería, aunado al nombre después de la cadena principal, sería la posición, que es lo que intento representar con el símbolo del gato. Y luego los prefijos. Prefijos me refiero aquí a la tabla, a los grupos funcionales secundarios, si es que los hay. Después las terminaciones, ya sean ano, que en este caso sería una cadena lineal de solamente pues carbonos lineales. Entonces sabemos que son alcanos. En dado caso de que hubiera dobles enlaces serían alquenos, entonces sería eno. Y en dado caso de que hubiera un triple enlace sería ino. Entonces sería también ahí indicar la posición, cuántos hay y agregar también un prefijo de repetición en dado caso de que haya uno o más. Solamente en el caso de que sean alquenos o alquinos. Y después la terminación o el sufijo oico. En este caso, pues veremos un ejemplo aplicado después de esta diapositiva, en la cual ya podremos observar de forma correcta cómo es que se hace o cómo es que se estructura esta nomenclatura. La segunda estrategia de nomenclatura para estos ácidos carboxílicos, cuando ya hay otros grupos funcionales, es la palabra ácido, comenzamos de la misma forma, por así llamarlo. El ácido, la posición de las ramificaciones, se nombran todas las ramificaciones, su posición y un guión, como ya sabemos. Se hace otro espacio y se da la cadena principal, lo que ya sabemos cómo está compuesto. Después tendríamos los grupos funcionales secundarios que también se nombran como posición, su posición dentro de la cadena principal y los prefijos señalados en la tabla que se nos proporciona para hacer la nomenclatura de estos ácidos carboxílicos, seguido y terminado o culminado por la parte de posición de nuevo, la posición de dónde estarían estos
grupos secundarios que se tomaría como tal a los ácidos carboxílicos, que son los grupos funcionales de mayor importancia, como una ramificación, por así llamarlo. Entonces, sería la posición y luego el sufijo, que en este caso el sufijo terminaría siendo carboxílico. Y antes de la terminación o del sufijo carboxílico, obviamente hay un prefijo de repetición dependiendo de cuántos grupos funcionales carboxilos estén en la cadena principal. Bueno, entonces, terminando esta presentación, los ejemplos aplicados veremos tres muy sencillos. El primero, que está indicado, tenemos aquí lo que viene a ser principalmente, bueno, una cadena con la peculiaridad de que si nosotros nombramos como cadena principal todo esto de forma o lo quisiéramos nombrar conforme a la estrategia número 1 de nomenclatura, tendríamos que numerar desde este carbono que está unido o que es el grupo funcional, el primer grupo funcional carboxilo, hasta este otro grupo funcional carboxilo, ya que son la cadena de carbonos más larga. Sin embargo, hay unida a esta cadena principal, por llamarla de alguna forma, otro grupo carboxilo. Por lo tanto, cuando hay más de dos grupos carboxilos, lo que se hace es tener en cuenta la segunda estrategia de nomenclatura, la cual nos dice que voy a obviar el término de nombrarlo como ácido carboxílico y poner oico o la terminación oico al final, y voy a hacer esto. Por decirlo así, voy a cortar de esta forma la cadena para que sea en el primer enlace que se haga hacia la cadena de carbonos principal, en este caso que solamente se formarían 4, y después, como están grupos funcionales de otra índole, también los numeramos o los tomamos conforme a donde aparece la primera ramificación. En este caso, si tomamos la numeración en el sentido contrario, quedaría como 1, 2, 3, 4. Sin embargo, en la primera posición ni siquiera hay una ramificación. Por lo tanto, comenzando a numerar desde el lado de derecha a izquierda, se toma en cuenta que ya hay una ramificación desde la posición 1. Por lo tanto, se empieza a numerar por este lado. Después, entonces, siguiendo la estrategia de nomenclatura, se nombran primero las ramas. Y en este caso, las ramas son grupos funcionales que no son solamente carboxilos, sino también, en este caso, en la rama 1 vemos un grupo hidroxi, entonces se nombra como tal como un hidroxi. Y en la posición 3 también vemos un grupo oxo, o en este caso un grupo carbonil que se termina denominando como oxo en nomenclatura. Por lo tanto, la estructura del nombre queda así. Ácido, la ramificación, que sería la primera, en este caso, al ser el numeral 1 al que le corresponde, no se coloca, porque se entiende que ya es el 1, o más bien en la posición 1 en nomenclatura casi nunca se pone, se obvia, entonces queda el ácido, la ramificación que sería hidroxi en la posición 1. Luego en la 3 tenemos una ramificación que es oxo. De aquí viene el but. Aquí hay un pequeño detalle. Aquí esto es seguido. Ya no se necesita el paréntesis, el guión, disculpe. Y se pone la cadena principal, que en este caso es de 4 carbonos, comenzando desde este carbono hasta llegar a este carbono que todavía no se une al grupo carboxilo. El grupo carboxilo, pues hay que especificar que ya tiene un carbono unido, y nosotros podremos decir, ¿por qué no inicio desde este carbono hasta este otro carbono y tengo 6? Ah, bueno, porque esa es la estrategia de nomenclatura, que quita, por decirlo así, un carbono de la cadena principal de cada uno de los grupos carboxilos y los nombra como si fueran ramas. Entonces, ya que tenemos nuestra cadena principal de 4 en este caso, que sería un butano en este caso, un butano, porque solamente es una estructura lineal de enlaces lineales y son 4 carbonos, entonces sería un butano, se indican dónde están los grupos carboxilos. Entonces, en este caso,
queda en el 1, en el 2 y en el 4 los grupos unidos a la cadena principal, los cuales son carboxilos. Entonces se nombra la posición, lo que decíamos, el gato, la posición 1, la posición 2, la posición 4, separados por comas. Después el prefijo de repetición, el cual es 3, y entonces sería, o le corresponde un tri, y luego se nombra carboxílico, que sería el sufijo, en este caso para esta estrategia de nomenclatura. El siguiente caso es un caso similar, sin embargo, pues es muy sencillo y tiene un grupo funcional también de otra, combinado con el grupo carboxilo. En este caso es una cadena que sí se puede nombrar como con la terminación oico, que sería la primera estrategia de nomenclatura, la cual indica que cuando solamente se tiene uno o dos grupos funcionales a lo más de ácidos carboxílicos, entonces sí empiezo a numerar desde el primer carbono que está unido al grupo carboxilo y veo la secuencia de cadena o la secuencia más larga de carbonos que se puede formar en la molécula, en el compuesto que me están dando. En este caso es una cadena de 5. Siempre voy a dar prioridad en la numeración cuando se trata de uno o dos grupos funcionales carboxílicos a el grupo funcional que en este caso si es 1, siempre voy a darle prioridad al carbono que está unido al grupo carboxilo. En caso de que sean 2, entonces sí veo cuál o por dónde voy a empezar a numerar. En este caso es una cadena de 5, por lo tanto es un pentano porque pues es una cadena con enlaces simples y tenemos un grupo funcional y carbonilo en la posición 3, que en este caso se nombra como oxo. Por lo tanto, la estrategia de nomenclatura me dice, primero voy a incluir la palabra ácido, luego voy a incluir las ramificaciones o si están los grupos funcionales secundarios, que en este caso pues sí hay, es un oxo. Entonces indico la posición después de un guión o seguido de un guión, cómo se nombra según la tabla, en este caso un grupo carbonilo, a mitad sería una estrategia de nomenclatura en la cual sería similar a una cetona. Se pondría el oxo y luego la cadena principal, que sabemos que es un pentano, y se nombra como tal pentano oico, o en este caso pentanoico, que queda el oico como el sufijo del grupo principal que es el ácido carboxílico. Por lo tanto, este compuesto, esta molécula, queda nombrado como ácido 3-oxo pentanoico o pentanoico. El ejemplo 3 es igual muy sencillo y consta de dos grupos funcionales carboxilos. En este caso, la numeración no tiene exactamente una relevancia importante porque es una estructura simétrica, por llamarlo de alguna forma. Si yo empiezo a numerar del lado de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, en la posición 3 me voy a encontrar la única ramificación que hay en este compuesto. Sin embargo, si yo tuviera aquí, en esta parte de aquí, un metil, entonces, bueno, déjenme escribirlo o ilustrárselos de una forma mejor. Entonces, si yo tuviera en esta parte de aquí, en el carbono 4, un metil, entonces sí empezaría a numerar del lado contrario, porque hay una ramificación que me indica lo opuesto, o una ramificación más cercana al inicio del grupo funcional. Por lo tanto, sí quedaría indicado como la numeración de forma inversa y se tendría que nombrar aquí también de forma diferente. Aquí se tendría que poner también que en el 2 hay un metil. Por lo tanto, al ser la única ramificación como tal después de un grupo secundario, primero vendría la posición del grupo secundario por la terminación o por el orden alfabético, recordando que las ramificaciones se nombran como posición y después la ramificación que es o independientemente del grupo funcional secundario se nombran de forma, más bien se numeran o se ponen en orden conforme al alfabeto. Entonces, al ser una ramificación, un grupo funcional secundario que comienza con la letra C y este ser
una ramificación que es un metil, obviamente la C por alfabeto va en orden antecesor o es antecesor de la letra M, por lo tanto sería colocado de esta misma forma: ácido 3-ciano 2-2-metil pentano dioico. Sin embargo, pues ninguna de estas cosas van en este ejemplo. Se queda nombrado de la forma en la que está, ya sea comenzando aquí por el 1, comenzando por acá con el 1, sin tener esto en cuenta del metil. Y se toma, pues eso, la única ramificación que hay es un grupo secundario, en este caso, que es un cianuro, el grupo cianuro, que se ve o está nombrado conforme a la tabla como ciano. Entonces indicamos la estrategia de nomenclatura, nos indica que al ser dos grupos funcionales carboxilos únicamente, se puede nombrar de la siguiente forma: ácido, la posición de la ramificación, la única ramificación que hay en el compuesto; 3, el guión, la nomenclatura para ese grupo funcional secundario, que sería en este caso ciano. Luego, la cadena principal que consta de 5 carbonos, por eso son lineales, entonces es un pentano. Y en este caso se pone el prefijo de repetición indicando que hay dos ácidos carboxílicos o dos grupos funcionales carboxilos. Y en este caso no se nombra o no se pone la posición en donde se encuentran esos ácidos carboxílicos, sino nada más se pone un prefijo de repetición, que en este caso es di, ya que hay dos, pero no se pone la posición porque son las únicas dos posiciones en las que se pueden encontrar estos dos grupos funcionales. Por lo tanto, se obvia eso y ya se sabe que cuando se tiene la terminación dioico, se intuye o se conoce que solamente pueden estar en la posición principal, o en la principal, con el numeral más bajo, por así llamarlo, en la posición 1, y en la última posición de la molécula o del compuesto que hayamos tomado como cadena principal. Por lo tanto, esta es una forma sencilla de ver la aplicación de los ácidos carboxílicos aunados a otros grupos funcionales. Esta nomenclatura de ácido 3-ciano-pentano-dioico es la misma o es igual a decir ácido 3-ciano-pentadioico. Es exactamente lo mismo, solamente aquí en esta nos cercioramos de poner la terminación. No, en este caso no habría el problema porque es una cadena lineal, entonces no se necesita exactamente nombrar con el ano, por llamarlo de alguna forma, al ser alcanos. Si fuera un doble enlace, entonces también habría que hacer una modificación como tal. Por ejemplo, si estuviera de este lado y enumerara la cadena como está en negro, entonces tendría que poner aquí penta o pent nada más, o penta igual, estaría correcto. El guión y donde está el numeral que esté el doble enlace, que sería el 4, penta 4 eno. Y obviamente hay dos grupos funcionales hidrocarboxilos, entonces sería enodioico. Todo lo demás igual, ácido 3-ciano-penta o pent, guión 4, guión enodioico. Y eso sería todo por el video. Espero que les haya quedado un poco más claro sobre la aplicación de los grupos funcionales y de los ácidos carboxílicos combinados con otros grupos funcionales. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todo.